Okay, hello everybody. Be welcome to your English class. We are on a beautiful Monday and we are going to begin with today's class. Well, at first we are going to take a look for the versicle. Remember, we are studying the series about the beatitude. And for today, we're going to begin with the 5 of the beatitude. Is the number 5 of the beatitude. Number 5. Okay, here we go to Matthew 5:7. And the Lord said to us, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. One more time. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Okay, the word for this week, the value gonna be merciful. Well, let's see. Bienvenidos, esperando que hayan pasado un buen fin de semana, ¿verdad? Es bueno tenerlos de regreso. Recordando que venimos de esta pausa, pues estuvieron graduándose, ¿verdad? De su grupo, precisamente estuvieron viniendo unos compañeros a retirar el pasado sábado, ¿verdad? A quienes felicitamos, pues por ya tener su primer diploma de nivel básico, ¿verdad? Y a quienes todavía no lo han tramitado, pues pueden hacerlo, ¿verdad? O bien pueden esperarse a que terminemos con el nivel intermedio o bien el avanzado. Recuerden que es importante tener dentro de nuestros currículum datos de formación complementaria en la parte académica y no solo eso, sino que es necesario también tener atestados. No basta con llenar un currículum o una hoja de vida en la que ubiquemos que hemos estudiado ciertas cosas. Necesitamos documentos que amparen dicha situación, ¿verdad? Así que tener un diploma, tener un certificado, algo que ampare mis estudios se vuelve sumamente importante si estoy pensando, ¿verdad? En un futuro ir a buscar un empleo. Ok, well, let's go. Vamos a ver la quinta de las bienaventuranzas. Recordemos que hemos dicho que la vamos a ver en términos de eight, es decir, 8. La number 5 nos habla acerca de una palabra interesante y la vamos a ver en inglés como merciful. Y es la palabra que vamos a ir a buscar ese día a lo que es dictionary.com. Al ir a dictionary.com vamos a encontrar, ¿verdad? Este vocablo y nos aparece como un vocablo que se compone de acuerdo al IPA con 3 sílabas. La primera sílaba, ¿verdad? La encontramos en estas 3 de acá, en donde aquí curiosamente esta E y esta R no va a intervenir un schwa, sino que va a intervenir un sonido ya conocido. Tampoco es un sonido de una letra E. Vean, no es como decir mer. Si decimos mer, lo estamos pronunciando con la E del español. Esto es mer, mer, mer. Es el mismo sonido que se hace para cuando encontramos una I con una R en ciertas palabras. Como por ejemplo, cuando queremos decir la palabra chica en inglés, decimos girl, girl. Pareciera un sonido que es una mezcla, ¿verdad? Entre una especie de U y una especie de E. Por ahí anda este sonido. Entonces, nerd, nerd. Es la primera sílaba y de hecho es la sílaba tónica, ¿verdad? Nótese que acá está el apóstrofe indicándonos que es la sílaba tónica. Luego, entre la C y la I, pues encontraríamos un sonido corto para la I, es el sonido I, mercy, mercy. Recuerden que no es de decir mercy, no, mercy, mercy, porque si ustedes dicen mercy, hasta yo parecería o podríamos hasta confundirnos con que están pronunciando, están dando las gracias en francés. Este no es tan largo, ¿verdad? Este es un sonido más corto. Mercy, mercy. Y luego, la última sílaba se compone de estas 3, en donde, ¿verdad? Sí, esa U vamos a tener un sonido de un schwa. Merciful, merciful. No es full, es full. Merciful, es más suave. Merciful, merciful. Recuerden que esta tónica va, sílaba tónica, merciful, merciful, merciful. Las últimas 2 no tienen fuerza de voz, ¿verdad? Solo la primera. Bueno, ahora,
De acuerdo a dictionary.com, miren, curiosamente es un adjetivo. No sé si habrán notado, pero hemos venido viendo lo que son todas las bienaventuranzas. Hemos dicho que las beatitudes son paradox. Dijimos que eran paradojas. Pero al mismo tiempo decíamos que eran paradojas en donde Cristo Jesús trató de decir cuáles son las características de los cristianos o cuáles iban a ser las características de sus seguidores desde el momento en el que él dio the Sermon on the Mount o el Sermón del Monte. Y qué curioso que todo lo que hemos ido viendo son adjetivos. Si ya se habrán dado cuenta, todos son adjetivos, precisamente porque son características que los creyentes debemos de tener. Si nos consideramos seguidores de Cristo en la fe, pues el Sermón del Monte deben ser las características que nosotros debemos de cumplir o debemos de llenar para considerarnos seguidores de Cristo. Bien, pero ¿cuál es la definition for it? Full of mercy, characterizing by expressing or showing mercy or compassionate. Like an example, our merciful God. Bien, misericordioso, esa es la palabra que estamos viendo, merciful. Pues viene de la palabra mercy, que en inglés pues significa misericordia. Entonces, lleno de misericordia, esa es la primera definición. Luego nos dice que es caracterizado por expresar o mostrar misericordia o compasión. Aquí aparece el término compasión. Y luego aparece un ejemplo que dice a merciful God, que vendría siendo como un Dios misericordioso. De hecho, si vamos a la Biblia, ¿verdad? Encontraremos muchas veces en las cuales Dios se expresa a sí mismo como un Dios de misericordia. Bueno, hay algunas palabras relacionadas, ¿verdad? Como synonyms de merciful. Entre ellas, miren, aparece kind, aparece clement, aparece lenient, aparece forgiving, benignant, tender y sympathetic. Bueno, de estas hay muchas interesantes. La primera, pues la hemos visto muchas veces y la hemos traducido, bueno, puede ser como amabilidad, ¿verdad? Que alguien sea muy amable. Nos aparece clemente, nos aparece alguien benigno, o sea, alguien dado a hacer el bien, forgiving como alguien que perdona, tender como alguien tierno y sympathetic como alguien que es empático, que tiene empatía por otros. Y nos aparecen pues los opuestos, ¿verdad? Quien no es merciful, pues es cruel, es alguien cruel, or maybe relentless. Well, bueno, creo que antes de seguir adelante, quizás yo creo que vamos a quedarnos hasta acá con esto y nada más vamos a mencionar un par de cosas. ¿Cómo debemos de comprender la merciful o la misericordia desde el punto de vista de las beatitudes? En español dice, bienaventurados, felices, dichosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, Dios nos pide que cumplamos o tengamos una característica divina. La misericordia es una característica divina. Y así como Dios ha mostrado misericordia por nosotros, nosotros debemos mostrar misericordia por otros. Nos dice que si cumplimos con esa ecuación, entonces alcanzaremos la misericordia. Pero, ¿qué es la merciful en palabras más sencillas? Bueno, debemos decir quizás primero qué no es la merciful. La merciful no es sentir lástima por otros. La misericordia no implica sentir lástima por alguien. Podemos ver a una persona sufriendo, pasando un momento, digamos, muy difícil, pero tener lástima de esa persona no es merciful, no es misericordia. Misericordia tampoco, aunque se asemeja, tampoco es compasión, porque es algo que va más allá de la lástima y de la compasión. Por eso nos apuntaba dictionary.com a el hecho de ser empáticos.
sympathetic o empáticos significa que somos capaces de entender el dolor ajeno, comprender la situación de dificultad y el sufrimiento que otra persona está pasando por algo difícil. Muchas veces, solo cuando nosotros hemos sufrido o hemos pasado por una situación similar, pues nos es mucho más fácil comprender el dolor de otro, ¿verdad? De manera que la misericordia es prácticamente meterme en la piel de esa persona y sentir ese sufrimiento que él tiene. En otras palabras, en esta parte, Jesús nos estaba llamando a que nosotros debemos de tener siempre en cuenta cómo se sienten mis seres queridos, cómo están las personas que me rodean, eh, qué están pasando. Debemos, a veces se nos ocurre solo en las oraciones, por ejemplo, did you pray to God? Si usted ora a Dios y usted solo le pide por mí, mira, Señor, te quiero pedir para mí tal cosa, para mí esto, y se olvida de los demás, está teniendo falta de misericordia. Aún en las oraciones debemos de pedir por otros, estar pendientes de las necesidades que mis cercanos puedan tener, es la forma más eh, diría yo, espléndida de misericordia. Satisfacer esas necesidades, pues ya todavía lo sería aún mejor. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminaríamos y vamos a ir entonces a la clase de ahora. What do we have for today? Bueno, vamos a entrar ya a lo que sería los verbal tenses. Vamos a ir viendo los diferentes tiempos verbales. Ustedes ya manejan el simple present, que es con el que arrancamos. Pero de ahora en adelante vamos a ir viendo un total de 12. Ya tenemos uno cubierto, significa que nos faltan 11. Es decir, hay 11 más que tratar. If somebody say to you in maybe in another time, somebody can say, hey, you don't need to study grammar to learn English. Grammar is not good for you. It's not good for me. Grammar is boring. Si alguien alguna vez le dice alguna de esas expresiones de que usted no necesita estudiar gramática para entender el inglés, que usted no, es que es aburrido, que no es necesario, well, you have to say to this buddy, hey buddy, you are wrong. You are very wrong. Grammar is the base for making in a correct way sentences in English. If you don't know about grammar, you don't know what are you saying. Bien, la gramática se vuelve necesaria siempre en el inglés. Y ya se los he dicho, esos que andan diciendo que no es necesario estudiar gramática, están diciendo una media mentira, una media verdad, ¿verdad? En el sentido de que sí, quizás no es necesario verla como tal, pero cuando elaboramos oraciones estamos usando gramática. Si a mí me enseñan una estructura gramatical sin decirme los elementos, me están enseñando gramática. De hecho, usted y yo, para aprender a hablar el español, cuando nos trabajaban allá, creo que cuando los niños comienzan a leer 5 o 6 años, la mayoría pasamos por algún tipo de silabario. Bien, el silabario es gramática, porque ahí estaban oraciones en donde se identificaban claramente los sujetos de la oración, se identificaba la acción que realizaba la persona, se identificaba el tiempo verbal en el que esa oración se estaba dando. Pero claro, a esa edad no se nos decía qué era qué. Solo se nos hacía pues repetir las sílabas para ver las palabras, pero las oraciones tenían un sentido, tenían una finalidad y era adentrarnos a la gramática. Más adelante, se supondría, digamos, que en los programas de lenguaje y literatura, pues ya se nos explica y se nos cambian y se nos ponen nombres más técnicos como que el sintagma nominal para llamar a lo que es, digamos, los sujetos y ya se nos cambia el nombre del verbo por el predicado y cosas por el estilo. Lo mismo sucede en el inglés.
Hay muchas personas que se dedican a decirles que no es necesario estudiar gramática y le comienzan a hacer una serie de oraciones que repite una serie de cosas y usted como que es pajarito cantor va a repetirlas sin saber que lo que está detrás de esas oraciones es una estructura gramatical. Entonces, ¿por qué no llamarlas como son? ¿Por qué no decir que eso es gramática? Dejemos de tener, please, don't be afraid of a grammar. No se asuste por la gramática. La gramática inglesa es sumamente sencilla y ya usted lo evidenció. Cuando estudiábamos el presente simple, veíamos que las formas verbales pues solo cambiaban si eran terceras personas, pero para el resto el verbo en presente simple era el mismo para el I, el you, el we, el they. Los únicos que teníamos que tener cuidado era con el he, el she y el it, en hacer el cambio necesario en el verbo para que tuviese, digamos, la conjugación en present simple. Bueno, si así como el presente simple es de sencillo, así va a ser de sencillo el resto de verbal tenses. Entonces, comenzamos hoy a hablar de lo que es como una pareja. Estos tiempos verbales vienen aparejados. Es decir, vamos a ver siempre un simple con lo que vendría siendo un continuous o progressive. Entonces, ya conocemos el presente simple. Hoy vamos a conocer su parejita, que es el presente progresivo o presente continuo. Se puede llamar de las dos formas, present progressive o present continuous. Si usted escucha cualquiera de esos dos términos, sépase desde ya que se están refiriendo al mismo tiempo verbal, presente progresivo o presente continuo. Y claro que sí, existe en el español y lo usamos mucho. Bueno, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, ¿cuáles son los usos de este tiempo verbal? En situaciones, vamos a tener situaciones en las que están happening in this moment. Happening in this moment. Si yo digo happen in this moment, está ocurriendo en este momento, eso es presente simple. Pero si yo digo algo como it's happening right now, y ese ning, happening, pasamos de happen a happening. Eso es lo que va a identificarnos desde ya a todos los tiempos progresivos. El uso de una forma verbal con ing. Y desde ya quiero ir aclarando dos términos o dos conceptos que quiero que usted tenga en mente. Un verbal tense no es lo mismo que una forma verbal. Son dos cosas diferentes. Un tiempo verbal es una cosa aparte y una forma verbal es otra. La forma verbal normalmente va incluida dentro de un tiempo verbal. Eso significa que lo que es más grande es el tiempo verbal y que la forma verbal es más pequeña. Las formas verbales, como el nombre lo indica, son, por así decirlo, las diferentes camisetas que se va poniendo un verbo o la diferente clothing, la diferente ropa que un verbo se va poniendo para verse diferente o sonar diferente en el inglés y en el español. Mientras que el tiempo verbal es una estructura gramatical que incluye una forma verbal. Nosotros ya conocemos las formas verbales del presente simple, que son muy sencillas porque es igual a como agarramos un verbo en un diccionario y lo único que debemos de tener cuidado es que si fuera una tercera persona y estuviéramos hablando, por ejemplo, del verbo eat, I eat, you eat, we eat, they eat, pero si nos metemos con la still person, entonces vamos a decir he eats, she eats, it, eats, con esa S al final. Entonces, esa es una forma verbal de ese verbo que puede agregársele una S cuando es tercera persona. Ahora, para los tiempos progresivos se usa una forma verbal y es el ing. Bien, entonces, uno de los usos que tiene el presente progresivo y donde queda así, quedan a la par entre presente simple y presente progresivo,
es para decir las cosas que están ocurriendo en este preciso instante. Por ejemplo, ahí hay una oración que dice, I am teaching English at the moment. I am teaching English at the moment. Esa oración es un presente progresivo o presente continuo. Tiene una estructura, tiene el verbo, que en este caso es el to be, tiene un sujeto que es el I, y luego tiene una forma verbal que es teach, el verbo teach, pero con ing, teaching, y después un complemento. Entonces, yo estoy enseñando inglés en este momento es un presente progresivo, que bien puedo decirlo en presente simple, es decir algo como I teach English in this moment. I teach English in this moment. Se puede usar at o in dependiendo qué tan específico querramos ser. Ahora, el punto es que como en esta zona están al mismo nivel, si uso un presente simple o si uso un presente progresivo, la idea o el mensaje que queremos transmitirle a nuestro oyente es el mismo. Lo que cambia es la forma de decirlo, porque entre decir yo enseño inglés en este momento y yo estoy enseñando inglés en este momento, no hay mayor diferencia. Si quisiéramos ponernos como más estrictos, diríamos que al decir yo estoy enseñando, estamos haciendo énfasis en la acción. Y en el otro, estamos haciendo énfasis en la persona. Yo enseño. Entonces, da igual usar uno o el otro, al final de cuentas, el mensaje que vamos a escuchar es el mismo. Entonces, cuando vayamos a usar el presente progresivo para acciones que están ocurriendo in this moment, right now o now, esas palabras se vuelven clave. Si usamos expresiones de tiempo como at the moment, now o right now, estamos ejemplificando claramente qué está ocurriendo en este preciso instante una acción. Por ejemplo, si cambiamos ahí la oración y hiciéramos en presente simple, we study English right now. Nosotros estudiamos inglés en este momento. Es igual decir, we are studying English right now. Nosotros estamos estudiando inglés. Entonces, tenemos esa situación en la cual, si en este primer punto, da igual si se usa el presente simple o el presente progresivo. Al final de cuentas, el mensaje es el mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que si yo quiero hacer énfasis en la acción que se está realizando, usamos esos verbos en ing. Recuerden que el ing en el inglés para verbos, porque hay ing para otras cosas, en el caso de los verbos, el ing es la terminación que en español usamos esas palabritas de ando oyendo, yendo. No ando oyendo de escuchar, no ando oyendo. Bien, ahora, hasta aquí digamos que podríamos decir, bueno, entonces está claro, teacher, es para cosas que están ocurriendo en este momento y que quiero hacer énfasis en que la acción se está realizando o la acción se está dando. Y traten de poner atención que la explicación que les estoy dando, estoy haciendo énfasis en esas palabras de ando, endo, porque es para empaparnos del tema. Bien, ahora, en el second point que tenemos acá, se viene un poquito lo raro de esto. Bien, y es porque hay un momento en el que el presente progresivo se desliga del presente simple. Como le dice, mira, bye bye, ya no estamos aquí a la par, bye bye, me voy para acá. Y el present progressive o present continuous se puede utilizar para un future, se puede usar para un futuro. Suena extraño, dice acá el material, que se vaya a usar el presente para el futuro, pero es partiendo de que
aquí es como una línea de tiempo. Esto se utiliza partiendo del hecho que desde este momento hasta un momento cercano en el futuro se realizará o se estará preparando una actividad o se estará llevando a cabo esa actividad. Entonces, ahí es donde no traspasa tampoco la línea de, bueno, vamos a hacerlo en futuro, sino que estaríamos pensando en que esto va a ocurrir en un momento cercano. ¿Cuál es la diferencia entre usar esto y usar un futuro? Porque podríamos usar, por ejemplo, el will. I will, que es futuro simple. O I will be going, I will be, que es el futuro, digamos, con el ing en el futuro progresivo. Y también está el futuro con going to. O sea, en el tema del futuro vamos a encontrarnos con tres formas diferentes de esbozar el futuro, por lo menos. Pero ¿en dónde estaría, digamos, la diferencia? Radica en que cuando lo decimos en presente continuo, estamos dando como plena seguridad de que eso va a ocurrir. Debemos tomar en cuenta que nosotros podemos planear las cosas a futuro, pero siempre pueden ocurrir ciertas situaciones que hagan que nuestros planes changuen, nuestros planes vayan cambiando. Entonces, cuando tenemos ya algo bien planificado y bien estructurado y como prácticamente un 99% de seguridad que eso se va a dar, es donde entra el presente progresivo. Tenemos un ejemplo ahí, dice, I am meeting my boss tomorrow at 9 p.m. La traducción va como me voy a encontrar. Recuerden que el verbo miren también podría ser reunir. Podría ser otra forma de decir me voy a reunir. I am meeting. Me voy a reunir con mi jefe mañana a las 9 de la mañana. Ahí es donde diríamos, bueno, hasta aquí estábamos bien, teacher, porque I am meeting my boss. Hasta ahí. I am meeting my boss right now. Estoy reuniéndome o estoy reunido, podría ser estoy reunido con mi jefe en ese momento. Pero cuando se mete esa expresión, tomorrow at 9 p.m., nos quedamos, bueno, pero eso es mañana. Y estamos hablando de presente. ¿Qué sucede aquí? What is happening, teacher? Tell me, please, explain me, because I can't understand this. Well, debemos de verlo de la siguiente manera. Estamos usando esta expresión para decir que en el futuro tenemos una acción a realizar que parte del presente hasta ese punto en el futuro. Esto vota o está, digamos, delimitado por el hecho de que nosotros tenemos plena seguridad de esa reunión. En otras palabras, posiblemente esa reunión es inaplazable o es, digamos, algo inevitable. Tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Entonces, cuando esas situaciones se aplican, se suele utilizar el presente progresivo para indicar de acciones cercanas o acciones que están, digamos, por venir. No es mucho tiempo, ¿verdad? Esto puede ser, se puede usar con tomorrow, se puede utilizar, por ejemplo, next Friday, cuando el viernes está cercano. Incluso podríamos decir en next weekend, el próximo fin de semana. Pero no pasarnos, digamos, como que de aquí a un mes tampoco, o como de que de aquí a 3 semanas, 4 semanas o un año. Ahí ya no aplica. Este tiene como esas limitantes. Ok, bueno, por ejemplo, nosotros podríamos decir que tenemos clases. We are going to have a class tomorrow at this time. We are going to have a class. Nosotros vamos a estar teniendo una clase tomorrow at this time. Mañana a esta hora. Estoy usando presente progresivo para una actividad que ya está planificada y que estamos casi 100%
sure that it's gonna happen, que eso va a pasar. Estamos casi al 100% seguros que eso ocurrirá. Bueno, cuando vamos a hacer esas expresiones de tiempo para cosas que se darán en el futuro, suelen haber tomorrow, at o after. Como repito, esto suele ser, como máximo podemos usar estas expresiones para referirnos a actividades. Si hoy es Monday, lo máximo que sea en el fin de semana, de esta semana. Y no pasarnos así mucho tiempo, porque si ya van a ser de más tiempo, es mejor utilizar ya alguno de los future tenses. Bueno, ahora, hay algo interesante y es que no siempre en el presente continuo, no siempre vamos a necesitar expresiones de tiempo. No siempre se va a decir right now, no siempre se va a decir at the moment, no siempre se va a decir tomorrow, no siempre se va a decir at y una hora, sino que a veces se omite el uso de esas expresiones de tiempo. Cuando en el presente progresivo se omiten las expresiones de tiempo, se asume que eso está dentro del present, o sea que está ocurriendo en este día o en este momento. Ok, vamos a cerrar con esto. Tenemos una pequeña chart donde se nos muestra una estructura gramatical. La estructura gramatical que debemos de tomar en cuenta para este verbal tense va a ser la siguiente. Siempre vamos a encontrar al principio de estas oraciones, en el caso de lo afirmativo, siempre vamos a encontrar el sujeto. Nosotros ya venimos de conocer todos los personal pronouns de I, you, he, she, it. Ya los conocemos todos. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, al principio de esto, el subject. Vamos a poner la letra S de subject, del sujeto. Luego va a ir el to be, es decir, el verbo to be en la forma am, is o are. Por eso es que este se considera presente progresivo, porque se utiliza el to be como un verbo auxiliar para poder formarlo. Y luego se usa un verbo con ing. Un verbo con ing. Ya vamos a ver cuál es el nombre que se le da a estos verbos con ing, ¿verdad? Porque hay un material por separado que nos va a tocar ese tema de los ing. Porque no solo se usa acá, se usa para el pasado progresivo y también se usa para el futuro progresivo. Entonces, esa es la estructura. Y si queremos un complemento, esto vendría siendo la estructura para las oraciones afirmativas. I am reading a book. Ahí está el sujeto, ahí está el to be, ahí está read con ing, reading a book. Es el complemento. She is reading a book, he is reading a book, it is raining. En ese hay unos cambios. Vean que se usa is porque es el que corresponde para el he, el she y el it. Y luego tenemos reading y en el otro caso, como es está lloviendo, it is raining, pues se utiliza el verbo rain con ing. Y en los últimos cuatro tenemos con lo que vendría siendo el we, el you, está dos veces, recuerden, singular y plural, y they. We are reading a book, you are reading a book, you are reading a book, they are reading a book. La misma estructura. Sujeto, to be, en este caso el are. Verbo en ing y complemento. ¿Por qué el you está dos veces? Porque el you en inglés puede funcionar como singular y puede funcionar como plural. En el caso del singular, pues sabemos que es tú, pero en el caso del plural, para nosotros como latinoamericanos, sería equivalente a ustedes. Entonces, el primer you are reading a book, si se lo decimos a una persona del singular, segunda persona del singular, se traduciría como tú estás leyendo un libro. Pero el otro, pues se lo diríamos a dos, tres o cuatro personas y lo traduciríamos como ustedes están leyendo un libro. Si leemos las oraciones, no hay ninguna diferencia. La diferencia nos las pone el contexto en el que se utilicen, es decir, a quienes les estemos hablando. En castellano, ¿verdad? El español, digamos más al estilo como lo hablan allá en la mal dicha madre patria, ¿verdad? España.
eso equivale al vosotros. Y sería algo como vosotros estáis leyendo un libro. Para nosotros eso suena raro, es extraño, por lo menos en esta área de Latinoamérica, hablar así. Usamos más el ustedes. Luego vamos a los negative y a las question forms. Pero creo que por el día de ahora nos vamos a quedar hasta acá con esta estructura. Mañana vamos a hablar un poco más de las negative y de las interrogative o de las question forms. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye for today, but remember, tomorrow we have another class. Take care and God bless you. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.